Bueno, vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Apocalipsis 1, versos 19 y 20. Es donde habíamos quedado. Dice el Eterno en Apocalipsis 1, versículos 19 y 20. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, y ahí termina Apocalipsis 1. Una pregunta que surgiría acá de esta parte sería, ¿quiénes son los ángeles de las 7 iglesias? ¿Cuál será la opinión de ustedes? ¿Quiénes son los ángeles de las 7 iglesias? Los líderes de las iglesias, los dirigentes, pastores. Los dirigentes. Bueno, muchas gracias, ministro Franklin. Bueno, algunos dicen que son ángeles guardianes de la iglesia. Algunos dicen así, ¿no? Otros dicen que son ancianos o pastores. Como las 7 cartas en los capítulos 2 y 3 que vamos a ver contienen reprensiones, pues es dudoso que estos líderes sean mensajeros celestiales. No podrían ser mensajeros celestiales. Si se trata de líderes o mensajeros de la tierra, son responsables ante Elohim por las iglesias que dirigen. Por lo tanto, en el versículo 20, importante resaltar, dice, el misterio de las 7 iglesias. Pero qué interesante que de pronto encontremos nosotros acá en Apocalipsis esa palabra misterio. Cuando hablamos de misterio, pues pareciera que esto es algo como oculto, ¿no? Misterio. No se sabe bien. Y realmente, pues sí es un misterio, ¿sí? Pero lo importante es que el mismo versículo 20 nos resuelve ese inquietante, de pronto, incertidumbre allí con la palabra misterio. Porque dice el misterio de las 7 estrellas. Pues tenemos 7 estrellas. De pronto en las Sagradas Escrituras, cuando vemos nosotros la palabra estrellas, también esa palabra estrella, pues de pronto se relaciona de pronto con los ángeles, y sí se relaciona con ángeles en otras áreas. Entonces, por eso muchos podrían decir acá que son ángeles guardianes de la iglesia, ¿sí? El misterio de las 7 estrellas. Tenemos el número 7, que es un número de totalidad, ¿sí? Y estrella. Pero lo importante es que sigue diciendo el texto, que has visto en mi diestra, a la derecha. Ojalá que no se nos olvide a nosotros de pronto que en las Sagradas Escrituras tenemos revelaciones con respecto a la diestra o a la derecha. Entonces, estas 7 estrellas están a la diestra de Yahshua. 7 estrellas. Y recordemos nosotros más adelante que aquel que venza se sentará a la diestra de Yahshua. Y eso hace referencia a seres humanos. Por lo tanto, las 7 estrellas se está refiriendo a los líderes de las iglesias o a los líderes de los remanentes a través del correr del tiempo.
Es el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Ya habíamos mencionado la palabra candelero y candelabro, pues acá está, en la versión que tengo está muy bien, y de los 7 candeleros de oro, los 7 brazos, o sea, los 7 candeleros de oro forman un candelabro. Pero acá le está haciendo énfasis a los 7 candeleros para que estén relacionados junto con las 7 estrellas. Por ahí dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel ahorita acá que de pronto pues también tendería de pronto a que algunos crean que son ángeles literales, ¿no? La palabra ángel está relacionada con mensajeros. Y es verdad, los ángeles como los ángeles en sí, o sea, los ángeles literales son mensajeros. Y los humanos también somos mensajeros. Las 7 estrellas son mensajeros de las 7 iglesias. Mensajeros de las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces podemos decir que el misterio de las 7 estrellas ha sido resuelto. Las 7 estrellas en sí son el liderazgo de los remanentes a través del tiempo. Ellos son mensajeros allí encargados de pronto de un candelero. Y como son 7 candeleros, entonces significa que serían 7 remanentes. Bueno, eso hasta ahí. De pronto no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta allí para alguno de ustedes. Y si no, proseguimos. Siete remanentes que son las 7 iglesias. ¿Y por qué Rochi dice que 7 remanentes que son las 7 iglesias y que por qué en otro lado hemos estudiado que son 10 remanentes. Porque aquí en Apocalipsis está dentro del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 7 remanentes nomás. Y los otros 3 vienen, 2 del Antiguo, que son patriarcas, y pueblo de Israel, serían 9. Y el número 10 que se encuentra en Mateo. Listo para Roche. Del plan de salvación para acá, dice Rochi, que han habido remanentes. Sí, claro. El primer remanente empieza con Adán. Claro, toda la época de los patriarcas, eso es el primer remanente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces entramos al capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces seguimos viendo a través del capítulo 2 o a través de los remanentes, escribe al ángel. Entonces podríamos nosotros ahorita sí transliterar y vamos a cambiar la palabra ángel. Dice, escribe al líder de la iglesia en Éfeso. Escribe al líder de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, Éfeso en la parte historicista fue la capital de Asia Menor. Interesante. Éfeso, la capital de Asia Menor, y ahí está el primer remanente del Nuevo Testamento.
primer remanente del Nuevo Testamento, en Asia Menor, donde Éfeso es la capital. Interesante. Entonces es interesante notar nosotros cómo es que el remanente comienza en una capital. La capital. ¿Para qué? Pues para que el evangelio se mueva desde ese frente, pues, a todos los lados. Bueno, esa ciudad es un centro de comercio de tierra y mar. O sea, es tan estratégico el lugar que Éfeso es muy comercial. Y Éfeso, junto a Alejandría y Antioquia en Siria, una de las tres ciudades con mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano, o sea, haciendo la referencia historicista de todo esto, miramos la ciudad de Alejandría y Antioquia en Siria. Entonces, juntamente con Éfeso, se constituyen en tres ciudades con la mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano. Ahí de pronto la historia nos menciona y nos dice que el templo de Diana, conocido también con el nombre de Artemisa, era una de las maravillas del mundo antiguo. O sea, miramos entonces Éfeso. Éfeso tiene entonces una de las maravillas antiguas. Oye, una diosa. Un templo. Bueno, eso es lo que nos dice de pronto la parte historicista, que esa maravilla se encontraba en la ciudad de Éfeso. Y nos dice también de pronto la parte historicista que había una importante industria ahí en Éfeso que era la creación de imágenes de esa diosa. Oye, o sea, qué curioso que en la mayoría de capitales reina mucho la idolatría, ¿cierto? Y miramos nosotros de pronto hoy en día en las capitales del mundo, reina la idolatría. O sea que eso es normal. Eso ha venido transcurriendo a través de las edades. La historia nos relaciona también que Pablo ministró en Éfeso por 3 años y advirtió a los efesios que falsos maestros tratarían de apartar de la fe a la gente. Oh, qué interesante mirar eso. Cosas que se registran en Hechos 20, versículos 29 al 31. O sea que en Éfeso teníamos nosotros a dos líderes importantes, a Pablo y a Juan. Interesantes líderes. Y lo curioso, ¿no? Pablo y Juan, judíos, enviados ¿a dónde? A Asia Menor, a una capital. Los falsos maestros llegaron a causar problemas en la iglesia de Éfeso. ¿Será que de pronto eso también sucede hoy en día? Que hay falsos maestros que causan de pronto problemas en el remanente, que crean dudas. Creo que sí, pero ahí tendríamos a dos líderes muy importantes, Pablo y Juan. Bueno, pero la iglesia los resistió, la iglesia de Éfeso resistió ¿a quién? A esos falsos maestros. Eso se puede ver de pronto en la carta de Pablo a los Efesios. Por eso tenemos nosotros esa carta a los Efesios. Y Juan pasó mucho de su ministerio en esa ciudad. Oye, uno se pondría a pensar, oye, ¿qué tan importante sería de pronto ese remanente de Éfeso? Que mucho del tiempo o muchos años Juan permaneció allá. Y de pronto el relato historicista, para seguirlo marcando, es que nos registra que la ciudad de Éfeso tiene una especie como de cárcel, o no, sí, una especie como de cárcel llamada la isla de Patmos, situada a 80 kilómetros de la ciudad, un sitio donde de pronto
¿cómo podríamos llamarlo nosotros desde esta época? Un sitio de pronto al que nadie quisiera estar allá. Aquí Roche dice que no era tan lejos de la ciudad, 80 kilómetros, no, más bien cerca. Bueno, en este versículo 1 nos dice que el que anda en medio de los 7 candeleros de oro es Yahshua. ¿Cómo podemos determinar eso? En los versículos 11 al 13, ¿sí ve? Podemos determinar nosotros eso. ¿Mm? Y siguiendo nosotros con este versículo, dice, él tiene las 7 estrellas en su diestra o él tiene a los líderes a su diestra. O sea, la parte de diestra que es importante en Yahshua. Y ya pues hemos aclarado, esas estrellas son mensajeros de las iglesias, líderes. Y entre esos líderes pues tenemos la mayoría de pastores, ¿no? Teniendo en cuenta también los profetas que han habido a través del tiempo, ¿no? Bueno, eso indica el poder y autoridad de pronto a aquellos líderes sobre las iglesias que le ha otorgado el Ruach HaKodesh y Yahshua a ellos para dirigir la iglesia. Ahora, hay que notar algo importante, que la primera iglesia de Éfeso, esa iglesia donde empezaron los discípulos también, mire que los discípulos, ellos eran líderes, y ellos eran líderes más por vocación que por estudio. Podemos decir que nosotros acá en esta escuela de profecías, los que estamos asistiendo acá en este momento, podemos decir que nosotros pertenecemos al remanente más por vocación que por estudio. ¿Sí? Que estamos haciendo un estudio nosotros acá personal, sí, lo mismo le sucedió a los discípulos. Los discípulos no tuvieron universidad en su tiempo, pero estaban en una escuela de profecías con Yahshua mismo. Oye, algo parecido a lo que tenemos nosotros hoy acá con la escuela de profecías. ¿Sí? Bueno, la ciudad de Éfeso había llegado a ser una iglesia grande. O sea, el remanente en la ciudad de Éfeso había llegado a ser una iglesia grande o la principal, o el principal remanente estaba allí en la ciudad de Éfeso. Pero como de pronto todos los remanentes de pronto puede volverse orgullosa. De ahí que de pronto Pablo y Juan la visitaran y la amonestaran y la aconsejaran. Y el mensaje de Yahshua habría de recordarles que Él es la única cabeza del cuerpo de creyentes, porque notamos nosotros que Yahshua es el que anda por las 7 iglesias, ¿sí? Anda en medio de los 7 candeleros o está pendiente de la iglesia. Eso podríamos mencionar nosotros algo importante del remanente. ¿Está Elohim interesado en su iglesia, en su remanente? Claro que está interesado. Y por eso ya que estudiamos nosotros de pronto las iglesias, vamos a darnos cuenta, después de la Odisea, ¿Elohim estaba interesado también en la Odisea? Claro. El problema es que cuando se acaba el tiempo de un remanente, pues Elohim va hacia el otro remanente. Porque si aquí tenemos 7 iglesias y nos dice que Yahshua anda en medio de las 7 iglesias, significa que no se quedó en Éfeso. O sea, Éfeso tuvo su fin y comenzaría otro remanente, que es lo que pues iremos a ver en el transcurso de todo este estudio. Si alguien está intentando dudarlo, mire con cuidado estas 7 cartas, ¿sí? El Señor del universo conocía a cada una de estas iglesias en el tiempo pasado. Y ya hablando en nuestro tiempo, el Señor conoce a cada una de esas iglesias
y están dentro del plan de salvación, por lo tanto están destinadas o hay un orden adecuado de los remanentes a través del tiempo. Yahshua le dijo a Juan que escribiera acerca de personas, lugares y acontecimientos específicos. Celebró los éxitos de los creyentes y le explicó cómo corregir sus errores. Así como Yahshua cuidaba de cada una de estas iglesias, cuida de la suya. O sea, los líderes. Importante. Quiere que alcance su máximo potencial. El grupo de creyentes con el cual adora, ¿sí ve? Y sirve, debe ser un vehículo de Elohim para cambiar al mundo o para hacer testimonio o para llevar el evangelio al mundo. Debemos mirarlo nosotros con seriedad, así como lo hace Elohim. Elohim está pendiente y es serio con los remanentes, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros somos líderes, estamos dentro de ese patrón del liderazgo, debemos nosotros estar pendientes de ese remanente. Digo de pronto acá en este momento con el remanente obreros de la hora undécima. Estoy pendiente del remanente obreros de la hora undécima y miro cómo muchas personas han transcurrido por este remanente y como sucede con todos los remanentes. Alguien o muchas personas llegan a los remanentes, se dan un paseo y salen nuevamente. O sea que esto es normal, esto no solamente de ahora, esto viene desde todos los remanentes. Hay gente que viene al remanente y se da un paseo o está una temporada por el remanente y luego se va. Pero lo importante de este versículo 1 es mirar que Yahshua está pendiente del remanente y que los líderes de los remanentes están pendientes del remanente. Y voy a hacer una pregunta más que todo como casi personalizada ahí. ¿Cómo se sienten ustedes en este remanente final? ¿Ustedes están pendientes de ese remanente? Pues el hecho de que estén aquí en esta escuela de profecías es porque están pendientes del remanente. Están pendientes de las clases. Están pendientes de pronto de la programación, de la liturgia que se lleva en el remanente. ¿Sí? Entonces significa que en ese momento, en nuestra mente, hemos aceptado de que este octavo remanente, que está registrado en Mateo, y que es el número 8 en el Nuevo Testamento, y que está conectado con la victoria, nosotros estamos pendientes de ese remanente, los que estamos acá en este momento. Bueno, el versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Durante un largo periodo, la iglesia de Éfeso se había negado a tolerar el pecado entre sus miembros. Esto no era fácil en una ciudad caracterizada por sus prácticas sexuales inmorales asociadas con la adoración a la diosa Diana, Artemisa. Nosotros también vivimos una etapa en que se haya muy difundido el pecado y la inmoralidad sexual. O sea que esto ha existido a través de todos los remanentes. Es popular el ser tolerante con diversos pecados, de pronto llamándolos decisiones personales o estilos alternos de vida o dándoles un calificativo como de mucha liberalidad. O viendo los pecados, pero nosotros como de pronto haciéndonos los de la vista gorda, como se dice, o el oído sordo. Pero cuando el cuerpo de creyentes empieza a tolerar el pecado en la iglesia, las normas se reducen y se pone en peligro el testimonio de los creyentes. Recuerde que la aprobación de Elohim es infinitamente más importante que la del mundo.
Y no es solamente que nosotros estemos en el remanente para ser santos por un ratico, o sea, por el ratico en que se está la liturgia. No, hemos sido llamados nosotros a ser santos en todo momento, no por raticos. La iglesia de Éfeso, Yahshua está diciendo, yo conozco tus obras porque es que la mayoría de líderes en la iglesia de Éfeso están en el primer amor. Y cuando hablamos del primer amor, qué hermoso ver todos los discípulos en ese primer amor. Están entregados y están pregonando el evangelio, están predicando el evangelio, están haciendo las obras. Ese es un primer amor hermoso de ellos. Y por eso Yahshua está recalcando o lo está felicitando. Dice, yo conozco ese arduo trabajo, ese empeño, esas ganas con las que ustedes están realizando ese trabajo misionero. Oye, qué bonito. A mí me gusta eso y quiero felicitar de antemano en este momento, de pronto, a nuestro hermano Alejandro Alvarado, al ministro Franklin, a Lilia y a Roche, a la hermana Lina. Les felicito de antemano a ustedes porque ustedes están haciendo un arduo trabajo en la obra misionera, publicando de pronto los artículos que hago en sus muros, en sus páginas. ¿Sí ve? Ojalá que no nos cansemos y nosotros también de pronto Yahshua diga, oye, yo conozco su ministerio, conozco sus obras, conozco ese trabajo con las ganas, el esmero que ustedes lo están haciendo. A mí me parece importante eso. Felicitaciones para ustedes, que sigan así también en ese primer amor. Bueno, cuando se tolera de pronto el pecado, pues las normas se reducen, ¿sí? La liberalidad va cogiendo forma y eso se ve especialmente en el liderazgo. Que nosotros como líderes no toleremos eso, que seamos como esos líderes de la primera iglesia de Éfeso en su primer amor, que eran celosos y están pendientes y le hacen frente a esos pecados, caso de Pablo, caso de Juan, y ponen en alerta al remanente. ¿Por qué? Porque si no se hace de esa manera, pues entonces se corre el riesgo, el peligro para el testimonio de los demás creyentes. Recordemos que la aprobación de Elohim es infinitamente más importante que la del mundo. Esto del mundo, el qué dirán y la crítica que recibimos en ese momento no nos debe como interesar a nosotros. Es cierto que muchas veces la crítica del mundo, inclusive la familia, los vecinos que están cerca de nosotros, llega a influir. No, que nuestro pensamiento esté centrado allí en Yahshua. El versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Estamos trabajando nosotros en este momento también en el remanente, y esperamos de pronto no tener contratiempos. Pues déjeme decirle que entre más trabajemos en el remanente, más contratiempos se nos van a venir a nosotros. Y eso sucedió también en la iglesia de Éfeso, y Juan y Pablo, los discípulos en sí que eran líderes, que fueron líderes, tuvieron que sufrir, tuvieron que tener paciencia, desarrollar paciencia. Y tuvieron que seguir trabajando porque tenían en su mente algo, alcanzar la meta, el blanco, Yahshua. Yahshua elogia a la iglesia de Éfeso de pronto por su arduo trabajo. Hay varias cosas, su arduo trabajo. Por su paciencia, por la resistencia al pecado. Interesante. Interesante ese liderazgo de esa primera iglesia. Por un examen cuidadoso de los falsos apóstoles o los falsos maestros que tratan de introducirse
Y ahí están los discípulos y ellos son celosos de la causa. Por el sufrimiento paciente y sin claudicación. ¿Sí ve? O sea, hay que entender y comprender que nosotros, mientras estemos en el remanente y estemos trabajando, vamos a tener sufrimiento, pero soportemos ese sufrimiento con paciencia, teniendo en nuestra mente todas las promesas que Elohim tiene para cada uno de nosotros y sigamos al blanco. O sea, no existirá ninguna tribulación, prueba, angustia, mientras nosotros tengamos el blanco al frente, que es Yahshua, y podremos soportar todos esos inconvenientes. Ahora, todos los remanentes tienen esas características, pero qué interesante es que los mismos líderes con el tiempo se van volviendo liberales y ya van aceptando un poco de pronto de pecados dentro del remanente. ¿Por qué? Porque no hay una firmeza en el líder y entonces rebaja las normas. Ahora, los buenos esfuerzos deben surgir de nuestro amor a Yahshua. Es por amor a Yahshua que nosotros no debemos tolerar ninguna clase de pecado. Tanto Yahshua como Juan recalcaron el amor de los unos a los otros como una prueba auténtica del evangelio. Nos debe interesar eso a nosotros también. En el esfuerzo por mantener puras la enseñanza, la moral y la doctrina, es importante, la liturgia que se lleva, la adoración, es posible perder el espíritu caritativo. Y eso no debiera suceder, sino que nuestra ser entero debiera estar centrado en el mayor bien que podamos hacer. Un conflicto que no se resuelve puede debilitar o acabar nuestra paciencia y nuestro afecto. Oiga, y eso es una verdad bien seria. Al defender la fe, cada uno de nosotros, cuidémonos de no levantar una estructura de rigidez que debilite el amor, sino prosigamos nosotros al blanco. En el versículo 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una iglesia caracterizada por el primer amor dejó su primer amor. Ahora miremos algo importante. ¿Será que esto le sucede a todas las personas creyentes? ¿No cree que cuando se conoce a Yahshua se entra con un primer amor? Y luego si acaba ese primer amor, bueno, mire, sigamos mirando. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hay que hacer de pronto resaltar algo ahí. Quitaré tu candelero de su lugar. O sea que si el remanente no se arrepiente, el Señor lo va a cortar. Oye, qué importante que aquí encontramos nosotros algo parecido con lo del pueblo de Israel. Se le dieron 490 años para que siguiera siendo el remanente y no se arrepintió y fue cortado. Entonces se nos dice también que la iglesia de Éfeso también fue cortada, o los 7 remanentes fueron cortados. Oh, qué interesante, qué interesante. Pablo había elogiado a la iglesia de Éfeso por su amor a Elohim y a los demás. Encontrado eso de pronto en Efesios 1:15. Pero muchos de los fundamentos de la iglesia habían muerto, de esa iglesia de Éfeso. Y la segunda generación de creyentes había perdido su amor, su fervor espiritual. Era una iglesia muy altiva y sus miembros hacían mucho en beneficio propio de la comunidad, pero por motivos equivocados, ¿sí ve? O de pronto por el liberalismo, el pecado que se fue introduciendo entre la iglesia, se apartaron. El hacer algo por Elohim debe estar motivado por el amor a Elohim, o si no, no perdurará.
No podemos trabajar por Elohim por un ratico y después cansarnos. Así como cuando un hombre y una mujer se enamoran, los nuevos creyentes experimentan entusiasmo cuando se dan cuenta de cuán importante es ser perdonado. Pero cuando perdemos de vista la seriedad del pecado, empezamos a perder de pronto el entusiasmo por nuestro perdón y vamos haciendo que los pecados queden como si fueran comunes. En los primeros pasos de la vida cristiana, pudo haber sentido entusiasmo sin conocimiento. Y es lo que pronto sucede con muchos creyentes y ha sucedido a través de la historia. Y una pregunta de pronto que podríamos manejar nosotros acá es, ¿tiene ahora conocimiento sin entusiasmo? No, necesitamos las dos cosas, tener conocimiento con entusiasmo, porque ambos son necesarios si hemos de mantener el amor a Elohim en esa forma intensa y sin mancha, que podamos estar seguros en paz con Elohim y con el prójimo. Amar a Elohim con el mismo fervor de cuando se convirtió es una parte clave que no debería pasar de moda o hacerse a un lado, o en conclusión, debiéramos mantener el primer amor nosotros ahí vivo. El que Yahshua quite el candelero de su lugar puede significar el dejar de ser una iglesia eficiente o el dejar de ser el remanente o que el remanente ha sido cortado, como dije, hay que resaltar eso. Y quitaré tu candelero de su lugar. Así como los candeleros de 7 brazos del templo daban luz a los sacerdotes, las iglesias debían dar luz a sus comunidades vecinas. Pero Yahshua les advirtió que sus luces podían apagarse. Y se apagan, ¿por qué? Porque es que muchos creyentes o muchos líderes tratan de ser luz en la iglesia nomás. No, hay que ser luz por todos los lados. Más aún, él mismo podría extinguir cualquier luz que no cumpliera con su propósito. Y él tiene todo el poder y la autoridad. Por eso él, cuando ve un remanente esa otra parte, decide cortarlo. ¿Sí? La iglesia tenía que arrepentirse de sus pecados. Y cuando la iglesia decide ya no arrepentirse de sus pecados, pues Yahshua corta aquel remanente. Entonces, de pronto, mirándolo acá, hasta este momento, miramos algo importante. Los patriarcas fueron reemplazados por el pueblo de Israel. Oiga, esto es importante hacer esta anotación. Los patriarcas fueron reemplazados por el pueblo de Israel. O sea que podríamos decir nosotros que esos patriarcas tienen una continuación con el pueblo de Israel. O el remanente de los patriarcas concluyó ese remanente. Y concluyó de pronto no porque el liderazgo se haya corrompido. Porque si usted de pronto mira en este momento, Noé después del diluvio, ¿cuántos años fue que vivió? ¿Sí se acuerdan? Si Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio, ¿cuántos años vivió más Noé después del diluvio? 300 años. 350 años vivió más. Y mire que podríamos decir que Noé alcanza hasta el nacimiento de Abraham. Y Abraham también es un patriarca. Pero bueno, dejemos a Noé como patriarca y sigamos con Abraham. Abraham es un patriarca, un buen líder.
Un líder que no se corrompió y la línea siguió con Isaac y luego con Jacob. Y podríamos mencionar nosotros en este momento, así, que de pronto el último patriarca podría ser Jacob. Y le preguntaré a ustedes, ¿el remanente de los patriarcas se mantuvo bien en el liderazgo? Y podríamos decir que sí. Porque es que Yahshua decide con Abraham y a través de Jacob formar un nuevo remanente. Pero no porque el liderazgo de pronto de los patriarcas se hubiera corrompido. El liderazgo de los patriarcas no se corrompió. O sea que podríamos decir que el primer remanente se mantuvo bien. El liderazgo se mantuvo bien. Y eran celosos y estaban pendientes del pecado entre el remanente de ese tiempo. Ahora, si seguimos la parte historicista, llegamos al remanente del pueblo de Israel y el pueblo de Israel tuvo muchos líderes, demasiados líderes, pero entre el pueblo de Israel fue entrando la liberalidad y se fueron tolerando ciertas cosas dentro del remanente. Y por eso es que Yahshua allí le da una profecía al pueblo de Israel, que es la profecía de las 70 semanas, para que el pueblo de Israel pueda continuar siendo remanente. Y ustedes ya conocen que las 70 semanas equivalen a 490 años. Y nosotros decimos, oye, el Señor sí que es exagerado. Darle 490 años a un remanente para que sea fiel, para que se arrepienta, para que cambie el liberalismo que se ha metido dentro de la iglesia. Porque es que Yahshua quiere un remanente como fiel, puro, virgen, que no se contamine con las cosas del mundo. Ahora preguntemos algo importante entre nosotros. El pueblo de Israel, ¿en qué se contaminó? ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel que fue introduciendo un poconón de liberalismo ahí? Y la historia nos va relatando a nosotros. ¿Cómo es que el pueblo de Israel una temporada estaba con Elohim y otra temporada se conseguían otros dioses? Y esto lo podemos ver en los libros de Jueces. Y el Señor levanta cada nada un líder para llamar la atención y el pueblo vuelve otra vez a Elohim y luego se aparta, vuelve a Elohim, se aparta, vuelve a Elohim, se aparta, vuelve a Elohim, se aparta, hasta que el Señor dice, no, 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 esto no puede seguir así. Vamos a darle 490 años a este pueblo de Israel para que se arrepienta de ese liberalismo, de ese pecado que están llevando ustedes allí y que se está formando un juego que un rato sí y otro rato no. Un rato conmigo y otro rato de pronto con otros dioses. No, 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 no. Esto se va a acabar. Voy a darle 70 semanas a ustedes a ver si ustedes quieren seguir siendo el remanente mío y si no me toca que cortarlos. Entonces notemos ese cambio. Mire que el remanente de Israel fue cortado. Remanente Israel fue cortado. Ahora, como estamos en la primera carta acá del remanente de Éfeso, decimos nosotros ahora, ¿y el remanente de Éfeso fue cortado o fue reemplazado? ¿Qué opinan ustedes? El liderazgo en el remanente de Éfeso hasta que la iglesia culminó allí, ¿se mantuvo bien en el liderazgo o se permitió la liberalidad? La liberalidad puede llegar, pero si el liderazgo se mantiene firme, entonces no hay problema con la liberalidad porque entonces se amonesta al remanente o al grupo de creyentes. Y ahí está Juan. Juan es el último líder de ese remanente de Éfeso.
Y digamos que Juan muere. Y Juan murió como bien. Bien. Como líder del remanente, Juan murió bien. O sea que Juan no toleró el pecado. No toleró el pecado. Pero cuando un buen líder muere, de pronto, los que le van a reemplazar pueden tolerar eso. Pecado. Pero el remanente de Éfeso, podemos decir que el remanente de Éfeso no fue cortado. Lo que está pasando, hermano. Hable, Brian. Porque estaba así, mami, también. Hable más duro que no le escuchamos. Demoniamos, lo que pasa es que eso son, Y a bueno, Liliana. que hay cosas Brian que y uno no Liliana. entiende. Diga que no está olvidando lo que él dice, metas en otra cosa si te quiere, o quiere verse a otra cosa, no quiere verse nada. No, Pero- Brian y Liliana, apaguen su celular, es tan amable, el micrófono, que se está escuchando acá lo que hablan. Bueno, vamos a ir al versículo 6. Hermano, disculpe, Sí, por la duda no capté bien. El remanente de Éfeso fue reemplazado, no fue cortado, ¿no? no fue cortado, fue reemplazado, sí. Muy bien, o sea, muere Juan y el remanente reemplazado. Murió el Hermano, líder. quisiera que dar un poquito, claro, justamente estaba yo analizando en los 5 remanentes, ¿no? En el cual 3 de ellos fueron cortados porque apostataron, ¿no? El segundo remanente, tercer remanente y 4 remanentes. Pero el primer remanente con el quinto, ellos no son reemplazados, ellos no apostatan, ellos permanecen fieles. Por ejemplo, los patriarcas fueron reemplazados, pero los demás remanentes fueron, como dicen, no, cayeron en apostasía. Pero el último remanente, obreros de la 11ª, no van a apostatar, ¿no? Porque ellos darán el fuerte pregón pues al mundo entero, y con ellos se termina la historia del pecado de este mundo. Amén. Sí, eso es correcto. Qué importante que de pronto nuestro Elohim Malquisedec le haya dado ese entendimiento a mi hermano Franklin. Felicitaciones. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. De pronto ahí también hay que hacer de pronto un énfasis, porque los nicolaítas eran creyentes que habían acomodado su fe a fin de disfrutar de algunas de las prácticas pecaminosas de la sociedad efesia. O sea, como sucede en todos los remanentes hay cizaña. El problema está en el liderazgo. Oye, interesante el liderazgo, ¿sí? Si el liderazgo anda torcido, entonces podemos decir que el remanente coge por ese camino también. Pero si el liderazgo se mantiene firme, entonces el remanente es amonestado y es confrontado al arrepentimiento. De pronto algunos creen que el nombre Nicolaitas es el equivalente griego de la palabra hebrea que significa Balaamitas. Balaam fue un profeta que indujo a los israelitas a seguir sus deseos pecaminosos, que nosotros ya conocemos y que está registrado en el libro de Números. Cuando vamos a participar en algo que sabemos que es malo, a menudo usamos excusas para justificar nuestra conducta, y hoy en día podemos ver nosotros cómo se están haciendo de pronto tantas excusas en el séptimo remanente para justificar un poco de errores que hace el séptimo remanente. ¿Y el liderazgo qué pasa? Ahí está el liderazgo, buenos líderes ahí en el séptimo remanente.
Pero ¿qué pasa con los pecados que se ven? Se dejan correr. Vemos a muchos de los líderes diciendo, ay, no, de pronto no molestemos a los jóvenes, de pronto ahora con ciertas cosas, y se permiten un poco de cosas que no debieran estar dentro de la liturgia de la iglesia. Decimos que no es tan malo como parece o que no dañará nuestra fe, que es lo común. Y ha sucedido desde tiempos antiguos y sigue sucediendo hoy también. ¿Qué tiene de malo? ¿Mm? La gente hoy en día se pregunta nomás en la parte del vestido, ¿qué tiene de malo? ¿Mm? Y tratan de buscar de pronto algo que le justifique ese modo o ese proceder malo con la misma escritura. Cristo emplea palabras muy duras para los que buscan excusas para pecar. ¿Por qué? Porque es que Yahshua le irrita o le molesta el pecado. Ama el pecado, pero le molesta el pecado. Por medio de Juan, Yahshua elogia a la iglesia de Éfeso por aborrecer las obras perversas de los nicolaitas. Y eso está a través de que del liderazgo. Juan aborrece esas obras perversas de los nicolaitas. Nótese que no aborrecen a las personas, sino su conducta pecaminosa. O sea, acelte, llame a todos y niéguese a tolerar todo lo malo. No porque usted lo vea de un familiar, de un amigo, de un vecino. No, 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 no. O de quien venga. No acelte cosas malas. No admita cosas malas. Y si hay que llamar la atención, llamemos la atención. Elohim no puede tolerar el pecado. Por lo tanto, el líder o el liderazgo no debe tolerar el pecado. Yahshua espera que nosotros nos opongamos a el pecado. Yahshua quiere que nosotros nos opongamos al liberalismo que hay hoy en día en el remanente o que ha habido a través de los remanentes. El mundo necesita creyentes que defiendan la verdad de Elohim y que conduzcan a la gente hacia la vida recta, buena, santa, pura, perfecta, íntegra. Entonces, el versículo 6 es muy claro porque dice, pero tienes esto, la iglesia de Éfeso, que aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Quién? El líder, Juan. Oiga, excelente líder, Juan. Necesitamos un liderazgo de ese temple. Y podemos decir que para esta última etapa de los remanentes, vamos a tener nosotros líderes de ese temple, estilo de Juan, que no permitamos que de pronto dentro de la liturgia o dentro de la iglesia se permitan cosas que no deben estar allí. Debemos oponernos nosotros a todo eso. Bueno, el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las iglesias. Oh, interesante. Tenemos al Ruach HaKodesh. Ahora de pronto, pues, deberíamos detenernos ahí. Estamos hablando en el contexto del candelabro. Ahí en el candelabro está el Ruach HaKodesh. Sí, también. Claro. Del candelabro está el Ruach HaKodesh. Claro. Independientemente que el candelabro también es un símbolo para Yahshua. Pero ahí está el Ruach HaKodesh. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las iglesias. Entonces, algo importante acá para resaltar y que entendamos nosotros. La revelación generalmente siempre, la mayoría de veces, y podemos hablar acá en este momento, que el 90% nos la trae el Ruach HaKodesh.
Interesante. O sea que el Ruach HaKodesh es el que le da aceite a las lámparas. ¿O aceite a qué? Al remanente, a la iglesia. Es el Ruach HaKodesh el que mantiene alimentando a los líderes. Es el Ruach HaKodesh que imparte su luz para que esa luz el líder la dé a la iglesia y la iglesia la dé al mundo. De ahí que nosotros, Yahshua nos dijo que nosotros somos luz. Debemos cuidar nosotros nuestro candelero. La luz. Debemos estar pendiente de no irritar, ¿cómo se llama? No contristar al Ruach HaKodesh. Ahora quiero mirarles algo importante. Nosotros, ¿en qué calificación de 1 a 10 nos sentimos para escuchar? Escuchar la palabra de Elohim. De 1 a 10, de pronto personal para cada uno de nosotros. No necesito que nadie me lo diga, sino personal. De 1 a 10, ¿qué tan bueno es para escuchar? Porque aquí el versículo dice, el que tiene oído, oiga. Escuche atentamente lo que el Ruach HaKodesh dice a las iglesias. Ahora, ¿el Ruach HaKodesh habla a través de un líder? Sí. Si hay una persona, por humilde que sea, y se le ha de pronto dado autoridad para que tenga de pronto la escuela sabática, el culto joven o una clase X, pues es que el Ruach HaKodesh va a hablar a través de aquella persona y yo debo estar pendiente de aquella persona, de ese mensaje. Pero muchas veces de pronto vemos a la persona y no me gusta la persona y nos perdemos lo que el Ruach HaKodesh nos está diciendo a través de aquella persona porque no escuchamos bien. No queremos escuchar a aquella persona. Ajá. Ahora nos dice aquí que al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. Eso dice Yahshua. Al que venciere. Y encontramos la primera palabra que es clave aquí en Apocalipsis. Los vencedores. Al que venciere. Vencer significa ser victoriosos al creer en Yahshua y perseverar. No es solamente que yo creo en Yahshua por un ratico, por unos días, por una semana, pero generalmente es por un ratico, o sea, mientras estamos en la iglesia, mientras estamos en el templo. Entonces podemos decir que somos victoriosos solamente en ese ratico. No, aquí se requiere que esto sea constante. Y esa palabra vencer, eso es lo que significa, ser victoriosos al creer, al permanecer en Yahshua y perseverar, permanecer fiel y vivir como uno que sigue a Yahshua, que se mantiene firme, que no se sale de la línea, se mantiene dentro de la línea. No que estamos en la iglesia un rato y ya cuando salimos de la iglesia nos transformamos y cambiamos de personalidad, no. El vivir así trae consigo grandes recompensas, ¿sí? Porque podemos nosotros reclamar las promesas y las bendiciones que Elohim tiene cuando nosotros nos mantenemos firmes y estamos en la línea de vencedores. Y para estar en la línea de vencedores, pues debemos vigilarnos a nosotros mismos. Bueno, en el huerto del Edén habían 2 árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y eso ya lo conocemos nosotros y eso está bien determinado. ¿Sí ven? El comer del árbol de la vida daba vida eterna con Elohim. El comer del árbol de la ciencia del bien y el mal deparaba conocimiento de lo bueno y lo malo. Y por lo tanto, comer del árbol de la ciencia del bien y el mal trae muerte. Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal y desobedecieron el mandato de Elohim. ¿Cómo desobedecieron? Pues ahorita
hay de pronto una ley llamada muerte. Por lo tanto, por haber comido ese árbol, fueron expulsados del Edén y se les prohibió que comieran del árbol de la vida. O sea, perdieron el derecho ahorita a seguir gozando de la inmortalidad. Al fin será destruido el mal, el pecado, y los creyentes serán conducidos a un paraíso restaurado. En la tierra nueva todos volveremos a comer del árbol de la vida y viviremos para siempre. Y algo que de pronto se necesita resaltar acá es, hoy tenemos nosotros árbol de la vida, pues de pronto de la forma literal no, porque el árbol de la vida o el Edén fue trasladado al cielo, al tercer cielo, y ese paraíso se encuentra en el tercer cielo. Por lo tanto, aquí en el planeta Tierra no hay árbol de la vida ahora. Pero ahora podemos mencionarlo nosotros en una forma de pronto simbólica de que el árbol de la vida es cuando usted y yo estamos comiendo de la palabra del Eterno. Eso es árbol de la vida. Y árbol de la ciencia, el bien y el mal, es cuando usted y este servidor cometemos pecado. Entonces significa que estamos comiendo del árbol de la ciencia, el bien y el mal. O sea que todo pecado que nosotros cometamos, estamos comiendo el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Estamos desobedeciendo y merecemos muerte. Entonces de ahí la palabra santidad, que la palabra santidad nos conecta a nosotros al árbol de la vida. ¿Sí ve? Mientras nos mantengamos en santidad, entonces tendremos la promesa de que el Señor nos va a restaurar a nosotros, nos va a cambiar, nos va a cubrir con su justicia y nos va a llevar de nuevo al árbol de la vida. Y ya después, en la Nueva Jerusalén, ya no vamos a tener árbol de la ciencia, el bien y el mal. Y a mí me parece interesante esto. Los otros mundos sí siguen con el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Pero acá en el planeta Tierra nos convertimos en vencedores. Oiga, interesante, interesante. El versículo 8, leamos el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Hermano, ya sé, disculpa, quiero ¿Sí? antes que pase a Mirna, quiero hacer dos preguntas. Bueno, adelante. La primera es, con respecto al árbol de la vida, cuando Adán estuvo en el paraíso, todos los meses comía de este fruto, el árbol de la vida. Muy buena pregunta. Bueno, sí, la respuesta se encuentra ahí mismo en Apocalipsis al final, donde dice que el árbol de la vida es cada mes que se come el fruto. Por lo tanto, ahí tenemos la conexión de que Adán comía cada mes del árbol de la vida. O sea que cada mes es un alimento especial, lo mismo que le sucede a los ángeles y que lo están haciendo hoy y en los mundos no caídos. Entonces se dice que el día primero de cada mes es una reunión especial, o en esta otra parte es lo que conocemos nosotros como, esto que conocemos nosotros como la Santa Cena. La Santa Cena es un símbolo del árbol de la vida, de comer del árbol de la vida. Cada vez que se celebra la Santa Cena, entramos en una renovación nueva o empezamos una nueva etapa, una nueva época. De ahí que nosotros hayamos tomado la decisión de realizar la Santa Cena cada mes para podernos conectar. Como obreros de la obra undécima necesitamos conectarnos nosotros con las fiestas en la realidad. ¿Sí ve? O sea, las fiestas del santuario eran sombras, pero hoy nosotros, el octavo remanente, las hace realidad.
Entonces, así tenemos nosotros que la Santa Cena, celebrándola nosotros mensualmente, nos estamos conectando con la parte del árbol de la vida, ¿sí? Y por eso de pronto la enseñanza que se nos ha dado a nosotros a través del séptimo remanente es que la Santa Cena es como si fuera un segundo bautismo. Pues también es realidad eso, porque estamos empezando una nueva etapa, comenzamos una nueva etapa, que en el séptimo remanente, la Odisea, se celebra cada trimestre, ¿sí? Y de pronto el remanente tiene de pronto autoridad para hacerlo como se acuerde. Nosotros como obreros de la hora undécima hemos tomado la decisión de celebrarlo mensualmente. Listo. ¿Cuál es la otra pregunta, hermano? Ya, la otra pregunta es, de forma específica, aquí dice que aborrezco, dice las obras de los nicolaitas. ¿Cuál en sí serían o son esas obras de los nicolaitas? Claro que es el pecado, ¿no? Pero podemos encontrar en sí, en la historia, cuál fue las obras de estos nicolaitas. Sí. Las obras de los nicolaitas, donde dice que yo aborrezco, es porque están inducidos a las cosas del enemigo. O sea, en otras palabras, haga de cuenta que es como decir hoy en día, yo creo en Yahshua, pero yo creo en el zodiaco. Voy a leer el signo zodiacal mío. Eso es algo que hacían los nicolaitas en su tiempo. Creen en Elohim, creen en Elohim, pero tienen unas prácticas abominables. Y las prácticas abominables tienen que ver con la parte del ocultismo y con la parte de la idolatría. Eso se odia o eso es algo aborrecible que Juan odiaba. Juan odiaba. Y muchos de los líderes, Juan les instruyó a que odiaran eso. Hoy en día, de pronto acá podríamos decir nosotros, yo no puedo decirles a ustedes si alguien me dice, carambas, oiga, yo soy de Capricornio o yo soy de Acuario, de Virgo. Si yo encuentro a alguien con esas ideas, yo le llamaría la atención. Digo, caramba, usted como creyente no debe estar pensando en eso. Esto es una abominación. Ahora, quiero mencionarles que de la parte de santidad, recurrir de pronto al error, estamos a un paso, a un pasito. Y es peligrosísimo esto, porque estamos a un pasito. El pueblo de Israel, hoy en día, en la actualidad, hay muchas personas que creen en Elohim, pero aceptan la cabala. La cabala tiene que ver con cuestiones de ocultismo. Y esa cabala es como decir, carambas, eso lo creían también los nicolaitas. ¿Sí? O sea, todo lo que tenga que ver con la parte del ocultismo, eso es para aborrecerlo. Y la mayoría de obras de los nicolaitas estaba encerrada en esa tónica. Entonces, haciendo un resumen de pronto con lo nuestro hoy en la realidad. Hoy en día hay muchos creyentes dentro del remanente que tienen obras o prácticas nicolaitas. Y una de las prácticas nicolaitas es que aún de pronto le llama la atención de pronto el zodiaco. Yo encuentro muchos creyentes todavía con eso de que no, que es que la fecha de nacimiento mía, yo soy del signo tal, ¿no? Y de pronto por ahí ven los periódicos o ven alguna cosa y están pendientes a ver qué le dicen a usted a través de esa área, ¿no? Esas prácticas no nos interesan a nosotros. Eso deben hacerse a un lado. Es todo lo que tenga que ver con esas áreas a un lado. Si alguno de nosotros todavía tiene algo en eso, hay otra práctica de los nicolaitas de hoy modernos, es de pronto los tales agüeros.
O eso se conoce una fórmula como florilegios secretos de la magia. Pero es agüeros. ¿De dónde salieron esos tales agüeros? Nosotros no deberíamos ponerle atención a eso. Nosotros somos unos creyentes que necesitamos confiar es en las promesas de Elohim, hacerlas nuestras. El resto de esas cosas a nosotros no nos da interés para nada. Bueno, ¿algo otra inquietud? Por el momento no, hermano. No. De la iglesia de Éfeso, ¿va de qué fecha a qué fecha? ¿De qué año a qué año? Remanente de Éfeso, Del año 34 al año 100. año 34 al año 100. Muy bien. Voy a dejarles este dato acá para que de pronto su mente viaje mucho. Del año 34 al año 100 tenemos nosotros 66 años. 66 son los libros de las Sagradas Escrituras. 66 son los libros de Isaías, son los capítulos que tiene Isaías. 66 fue el tiempo que duró Babilonia reinando. Entonces, ese 66 está enmarcado ahorita con la iglesia de Éfeso también. Ahora voy a mirarle algo importante acá con el remanente de Éfeso. La fecha del remanente de Éfeso, que no fue cortado, sino fue reemplazado. Y la iglesia de Éfeso se conoce como la iglesia del primer amor, porque hasta que el líder Juan, último líder de esa iglesia de Éfeso, murió, él permaneció en ese primer amor. O sea que el primer amor no se acabó en el líder. Y como estamos mirando nosotros que Yahshua camina en medio de el remanente, pues está pendiente el remanente, pues a Yahshua le agradó mucho ese líder llamado Juan. No se le acabó ese primer amor a pesar de tantos sufrimientos y angustias. Entonces, de pronto algo que podríamos tomar nosotros hoy en día, a pesar de tantos sufrimientos, problemas que vamos a tener nosotros, que el primer amor permanezca en nosotros también. ¿Sí ve? Para que hagamos feliz a quién, a Yahshua. Para que nosotros no seamos cortados. Para que nosotros prosigamos a la meta. Entonces, la iglesia de Éfeso me parece que es bien bueno. Y cuando de pronto en la parte historicista vemos ¿qué es lo que significa Éfeso? ¿Ustedes saben qué es lo que significa Éfeso? El significado para Éfeso. ¿Alguien lo tiene? Qué importante que nosotros siempre a las cosas, por ejemplo, como los nombres, y en este caso, pues la iglesia estamos mirando, tiene un significado. Y prácticamente, pues ahí se deduce en lo que hemos estudiado nosotros de la iglesia de Éfeso. Así como decimos que la iglesia de la Odisea es tibia, pues la característica es tibieza. ¿Sí ve? ¿Qué será la característica de la iglesia de Éfeso? La característica de la iglesia de Éfeso es el primer amor, o es el amor. A mí me parece bien, bien bonito, hermoso eso. Bueno, al proseguir de pronto la iglesia de Esmirna, o el remanente de Esmirna, en Esmirna sí vamos a ver de pronto algo serio ahí. Entonces vamos a ver el versículo 8 que ya lo leímos nosotros. Escribe al líder de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yahshua, el que está pendiente siempre de su remanente a través de la historia.
La ciudad de Esmirna quedaba a unos 40 kilómetros al norte de Éfeso. ¿Cerca o lejos? Cerca, cerca. Eso cerca. 40 kilómetros. Eso cerca. Al norte de Éfeso. Y se le conocía, se le llamaba a la ciudad de Esmirna Puerto de Asia, porque tenía un excelente puerto sobre el mar Egeo. La iglesia de esa ciudad luchaba contra dos fuerzas enemigas, una población judía muy opuesta al cristianismo y una población no judía que era leal a Roma y apoyaba la adoración del emperador. O sea, la persecución y el sufrimiento eran inevitables en un ambiente así. Y si de pronto la parte historicista del tiempo de esa iglesia de Esmirna nos muestra de pronto dos corrientes allí en dos partes judías, una parte judía que se oponía de pronto a la parte del cristianismo, o sea, no admitía de pronto todavía el cristianismo como debiera ser, y la otra población judía que era leal a Roma y apoyaba al emperador. Entonces podríamos nosotros decir en ese momento la iglesia de Esmirna perdió el primer amor que traía la iglesia de Éfeso. Y nosotros podríamos decir que sí, claro. La persecución viene de Satanás. Satanás siempre ataca. Y recordemos algo importante. Si nosotros nos procuramos comportarnos como centinelas y atalayas, siendo santos y no permitiendo que ningún pecado esté en nuestra vida ni a nuestro alrededor, Satanás nos va a atacar más. Vamos a tener más problemas. Eso es lo que decimos. Entre más santidad, tendremos más sufrimiento, más problemas. Y alguien dirá, no, no, no. Para no sufrir tanto, pues entonces yo no soy tan santo y entonces voy a ser tibio como el remanente de la Odisea. Debemos entender que la persecución viene de Satanás, no de parte de Elohim. Es que Elohim permite de pronto la persecución para purificar, para perfeccionar de pronto a los santos. Permite, pero la persecución no viene de Elohim. Podemos decir es que Elohim permite que Satanás obre a través de persecución, problemas, pruebas, angustia, dolor, enfermedad, etcétera. O sea, Satanás, el diablo, hará que los creyentes sean encarcelados e incluso asesinados, que sean torturados, que sean muertos, que pierdan las cosas. Eso es la tarea de Satanás y es lo que tenemos nosotros. Aquí es que ha venido Satanás, pues a destruir, a acabar, a matar. Pero los creyentes no deben temer la muerte porque su resultado solo será para obtener de pronto la vida eterna, como lo dijo Pablo. Si de pronto por seguir y mantenerme fiel a Yahshua pierdo la vida, pues eso es como dijo Pablo. Para mí el morir sería una ganancia porque tengo asegurada la corona. Oh, eso es estar pendiente y eso es estarse uno vigilando uno mismo. O sea que, ¿por qué tenerle miedo a todos los ataques que Satanás vaya a hacer a un creyente? Satanás podrá dañar los cuerpos mortales de cada uno de nosotros, pero no puede causar ningún daño espiritual. Bien, interesante. La sinagoga de Satanás, de pronto allí, la sinagoga de Satanás significa que esos judíos cuando se juntaban a adorar servían a los propósitos de Satanás y no a los de Elohim. Lo que podemos ver hoy en día de pronto en base a la adoración, que muchos creyentes van a la iglesia, van al templo a adorar a Elohim, pero con irreverencia. No están conectados a las cosas de Elohim. El versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Interesante. O sea que el remanente de Éfeso quedaron unos fieles, pero ahorita el remanente cambió y ahorita estamos en el remanente de Esmirna. En el remanente de Esmirna, digamos que hay un remanente fiel. ¿Que irán a sufrir ese remanente fiel? Sí, porque siempre Elohim a través de todos los remanentes ha tenido personas fieles, supremamente fieles, que aunque no sean líderes, se mantienen fieles ahí en el remanente. Pues aquí en el remanente de Esmirna tenemos nosotros un remanente fiel. ¿Sí ve? Pero fiel, ¿por qué? Porque es que el liderazgo está contagiado, está contaminado el liderazgo. Y si el liderazgo está contaminado, ahí hay un remanente que se mantiene fiel. Ahora, ¿qué va a hacer Satanás con este remanente que se mantiene fiel? 10 días en profecía son 10 años. Y la parte historicista nos lo muestra. 10 años de tribulación o de persecución sufrieron esos cristianos de esa etapa en ese tiempo. Y no sé si alguno de ustedes se recuerde en qué fecha son esos 10 años. Esos 10 días significa que aunque la persecución puede ser intensa, será relativamente breve. Esos 10 años, aunque pueden ser largos para muchos, tendrían que ser breves en comparación de pronto con otras persecuciones que vemos o vamos a ver después. Tiene un comienzo definido y un fin también. ¿Cuál? Esos 10 días, esos 10 años determinados allí. Y Elohim se mantendrá en absoluto control de la situación. Y lo curioso es que las 7 iglesias, o el problema en las 7 iglesias, se va a ver reflejado en el último remanente. Si aquí tenemos 10 años, ay, pero no, ¿alguien se acuerda de los 10 años? ¿Cuándo, cuál es la fecha de los 10 años? A ver, sí, del año 303 al 313 en la historia. 313 al 323. Dijo 313 al 313, ¿sí? Yo dije del 303 al 313. Al 313, 10 años. Bueno, ahorita más adelante miramos a ver de estas dos fechas, cuál la que se acomoda preciso a esto. Tenemos nosotros a Constantino. Constantino va a aparecer por ahí también. Y Constantino saca un decreto. Y nosotros de pronto podríamos recordar de pronto qué decreto saca. Es, si hacemos un énfasis nosotros acá, podemos decir que el dolor es parte de la vida. Porque sea que estemos con Elohim o no estemos con Elohim, vamos a tener pruebas, dolor y muerte. Pero nunca es agradable sufrir. Nadie quiere sufrir. Sin que importe cuál sea la causa, Yahshua elogió a la iglesia de Esmirna por su fe en medio del sufrimiento, o sea, independientemente de aquellas creyentes que a pesar de las circunstancias que empezaron a ponerse en feas, difíciles allí, se mantuvieron firmes. Yahshua los anima a tener en mente que no tienen por qué temer al futuro si permanecen fieles a él. Y es lo que sucede hoy en día con cada uno de nosotros aquí en pleno siglo XXI. Si algún creyente para por tiempos difíciles,
pues no permita que lo aparten de Elohim, ¿sí? Si alguien decide de pronto sacarlo, marginarlo de pronto de la iglesia o los líderes, usted siga adelante. Hoy podríamos decir nosotros que en el séptimo remanente, cuando alguien no está de acuerdo con el liderazgo, entonces lo marginan, lo hacen a un lado o lo borran o lo excluyen. No, no nos mantengamos nosotros de pronto tristes por eso. Esto ya lo sufrió la iglesia de Esmirna. Más bien procure fortalecer su fidelidad en Yahshua. Confíe en él y recuerde que la recompensa es vida eterna. Por lo tanto, nosotros no deberíamos de pronto estar tristes en ese sentido. El problema es que de pronto nosotros cuando vamos a enfrentar el sufrimiento, la prueba, la dificultad, nadie quiere eso. Pero nosotros debemos decir, Señor, esos son elementos o esa es una disciplina que usted ha otorgado en ese momento para purificarnos a cada uno de nosotros para que seamos mejores. Y deberíamos nosotros pues estar en ese sentido bien, ¿no? El versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿No le parece que ese es algo parecido a la iglesia de Éfeso? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, lo que el Ruach HaKodesh dice a las iglesias. ¿Y cómo es que en la iglesia de Esmirna se repite en el versículo 11? El que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las iglesias. Recordemos que es el Ruach HaKodesh el que lleva el aceite al liderazgo y lo mantiene altivo. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí tenemos el segundo o la segunda palabra para los vencedores. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y bueno, yo me voy a detener un momentico acá para mirar algo interesante. Segunda muerte. La segunda muerte se refiere a la muerte eterna, sufrimiento eterno. Y los fieles no van a sufrir daño en la segunda muerte. O sea, mientras unos están siendo quemados, los otros que estaremos en la Nueva Jerusalén, ese fuego no hará nada. Voy a mencionar algo importante. ¿Alguien se acuerda en este momento? No lo tengo acá bien registrado. ¿En qué parte? O lo pueden buscar ahí ustedes, ahí que les queda fácil porque yo no tengo la aplicación esa. Que el reino de los cielos no heredará carne ni sangre. ¿Me pueden buscar ese texto? ¿Es tan amable? Que vamos a hacer una conexión importante ahí. Si lo encuentran para que nos lo digan dónde es para ir allá un momentico a ese texto. Los que tienen la biblioteca electrónica, busquen ahí. Carne, sangre, para que le aparezca el texto. Está en 1 Corintios, capítulo 15, el versículo, a ver, 50. Versículo 50, sí. 15:50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, muchas gracias por ese texto, por recordármelo. Y voy a mencionar acá, porque voy a hacer una conexión, o vamos a hacer una conexión acá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, ¿qué tiene que ver la segunda muerte con la carne y la sangre? Pues la segunda muerte va a consumir la carne y la sangre, la va a consumir de acuerdo a las sentencias
que se le dan a las personas, a los malos, ¿no? Entonces, en ese texto que acabamos, se acaba de ver, uy, me salí, quería ver un momentico, ya volví otra vez. El texto dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim. Entonces, ¿cómo así? Y de pronto acá hay que un banquete bien bueno. ¿Cómo así que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim? Entonces, ¿cómo vamos a entrar nosotros al cielo? ¿No la carne? ¿No la sangre? Porque según el texto, está mencionando que no heredará el reino de Elohim. Entonces, ¿cómo vamos a llegar nosotros allá? Transformados. Sí, se necesita una transformación. Y por favor, ojalá no se vayan a alterar allí ni nada, pero eso en la parte de seminario y meditación, ahí nos va a quedar más claro, pero vamos a mencionar algo importante. En este momento la vida de nosotros corre a través de la sangre, ¿estamos de acuerdo? Y esos son los principios que hay de pronto en la parte bíblica también. En la sangre se encuentra la vida, pero la vida la otorga el Ruach HaKodesh. O sea que el Ruach HaKodesh es el motor que hace correr la sangre por todo nuestro cuerpo para que la vida fluya y para que nosotros tengamos vida. Hasta ahí vamos bien. Y entonces en el reino de los cielos va a haber sangre en nosotros. Va a seguir fluyendo la vida. Ahora miremos algo importante. En la deidad. La deidad tiene vida por sí misma. Y la vida de la deidad está basada en luz y en fuego. Interesante. O sea que podríamos decir que nosotros en la deidad no hay sangre. En la deidad la corriente es luz y fuego. Y si va a haber una transformación en el ser humano, significa que por nuestras venas va a correr luz y fuego, como la deidad. Por lo tanto, podríamos decir nosotros que la sangre va a ser reemplazada por luz y fuego. ¿Qué es lo que va a correr por el sistema circulatorio de nosotros? Luz y fuego. Y si va a correr luz y fuego, por eso es que nosotros brillamos. Vamos a hacer luz. O sea, el órgano de la piel se constituye en ese momento como si fuera un resplandor de luz. Entonces acá tenemos algo importante para Apocalipsis y déjeme decirle que eso es apenas un abrebocas allí. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, el que venciere. O sea, el que venciere va a ser transformado, va a ser cambiado. Este cuerpo va a ser un cuerpo ahora glorificado. Y en este cuerpo glorificado, ahora en vez de correr sangre, va a correr luz, fuego. Ah, qué interesante eso. ¿Y qué tiene que ver eso en ese momento? Pues nosotros en este momento somos energía, somos luz. ¿Sí ve? Tenemos luz. Esto es la parte que se puede comprobar en los niveles de orden científico hoy en la actualidad. Pero de pronto esa luz es mínima, pero sin embargo tenemos nosotros luz en nuestro organismo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es que el Ruach HaKodesh se comunica con nosotros dándonos luz? Porque Él nos imparte más luz. El hecho de que estemos en esta escuela de profecías, pues se nos incrementa más la luz a nosotros. ¿Por qué eso nos está incrementando más la luz? Porque es que esto no es una escuela cualquiera. Esto es una escuela en este momento donde está presente el Ruach HaKodesh. Y Él nos imparte luz y por eso tenemos nosotros unas revelaciones más profundas
independiente de la forma historicista que hemos aprendido nosotros anteriormente. Ahora tenemos más luz en esto porque lo trasladamos ahora ¿dónde? Hacia el futuro. Y si al futuro la iglesia de Esmirna pasó por 10 años de tribulación, significa que al final hay un remanente que va a pasar por 10 años de tribulación también. ¿Ustedes saben cuál es el remanente que va a pasar por 10 años de tribulación? Parecido a Esmirna. La historia nos repite. 10 años. Y así como en Esmirna tenemos una fecha precisa de 10 años, al final también tenemos una fecha precisa de 10 años. Y al final tenemos los 10 años representados en este momento del 2020 al 2030. Tribulación. Y empezamos a mirar nosotros y la tribulación empieza así. Pues déjenme mencionarles que el COVID-19 no fue una parte de sorpresiva para nosotros. ¿Sí? Déjenme mencionarles que de pronto los 10 últimos años que se le dan a los más robustos en esta última generación abarcan del 2020 al 2030. Y que la señal de Mateo 24, 32 al 34, con referencia a la generación final, es la nuestra. Y si la generación final es de 70 y de 80 años, pues significa que la generación final va del año 1950 al 2030. Ahí están los 80 años. ¿Sí? Pero tenemos 10 años críticos. Y los 10 años críticos van del 2020 al 2030. Y esos 10 años críticos son en los más robustos. O sea, nosotros estamos viviendo la época de los más robustos, donde vamos a tener, o ya tenemos más tribulaciones. ¿Sí ve? O hemos empezado con programas de tribulación. Ahorita en el 2024 se va a incrementar más con la parte del hambre y con la parte de la recesión económica. Y digamos que en el 2027 tenemos una recesión económica, pero como nunca se ha vivido. O sea que vamos en tribulación de menos a más. Hemos empezado en el menos 2020 y se va incrementando cada vez más. 2024 mucho más, 2027 mucho más y 2030 llegamos al clímax de esos 10 años. De pronto no se relacionan, muchos no relacionan de pronto esas partes porque de pronto las líneas de pensamiento que dice la iglesia adventista está enfocada en 3 métodos interpretativos y el uno de pronto que ustedes han escuchado por ahí es el método preterista y el método preterista de pronto enseña en este momento en la interpretación profética refiriéndose especialmente con la parte del pasado. Está el método futurista, pues que se refiere hacia el futuro. Está el método historicista, basado en la parte de la historia. Y está de pronto un método idealista. De pronto es el que menos se le pone atención a eso, pero yo podría decirle lo siguiente de pronto a cada uno de ustedes. Nosotros podemos decir que somos preteristas porque nosotros tenemos la profecía del pasado. ¿Sí ve? Y le hacemos énfasis también a la parte del preterismo en el pasado o a la parte interpretativa del pasado. Si nosotros vamos a hablar de un poco de profecías, tenemos la estatua de Nabucodonosor que es del pasado. Por lo tanto, podríamos decir que nosotros somos preteristas. ¿Sí ve? Que si nosotros somos futuristas, sí somos futuristas porque nosotros tenemos profecías hacia el futuro. La misma profecía de Nabucodonosor no ha terminado y esa es una profecía futurista, es una profecía preterista y es una profecía futurista. ¿Qué sí, también es historicista, ¿sí ve? Porque la historia está comprobando los hechos, por lo tanto, entonces, están bien enfocados esas partes, sino que de pronto la corriente que nos dijo a nosotros, no, la iglesia adventista optó por ser historicista nomás y eliminó el preterismo y eliminó el futurismo. Y en la iglesia adventista no está de pronto la parte idealista,
¿Sí ve? O sea, concluyéndolo para nosotros como obreros de la hora undécima, nosotros podemos decir que somos preteristas, futuristas, historicistas, en este sentido, porque estamos abarcando esto. Entonces, ¿qué sucede con las partes de los remanentes anteriores? Significa que los obreros de la hora undécima, o el octavo remanente, o el último remanente, o el décimo remanente, octavo remanente en el Nuevo Testamento y décimo en el corriente de toda la historia, todos nosotros estamos reuniendo, o los obreros de la hora undécima reúnen todas las profecías a través de todas las edades. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que somos solamente historicistas. Nosotros somos preteristas porque hacemos una interpretación también del pasado. Que somos futuristas, claro, tenemos profecías hacia el futuro. Estamos recogiendo hemos recogido y estamos recogiendo toda la luz de todos los remanentes. ¿Sí ve? Por lo tanto, este remanente final es un remanente fuera de serie, que no han sido de pronto lo mismo con otros remanentes. No, nosotros estamos recogiendo la luz o somos dueños, poseedores de la luz que han tenido todos los otros remanentes. Y eso es importante saberlo. Entonces, si nosotros estamos así de esa otra manera, por eso volvemos al principio y acá hago un énfasis también en esta parte ya prácticamente para terminar esta sesión. Si los patriarcas fueron un remanente vegetariano, mire que el Señor le dio esta orden al séptimo remanente para la reforma pro salud. Y el séptimo remanente, solamente unos pocos han aceptado eso. Nosotros como obreros de la hora undécima estamos recogiendo esa luz que se le dio al séptimo remanente y la estamos haciendo nuestra para algo importante hoy mismo. Si usted quiere lograr el equilibrio con la naturaleza, con el universo, con las plantas, usted debe saber esto. Para usted lograr el equilibrio con los animales, usted no debe comérselos. Y si usted no se va a comer los animales, entonces usted se ha conectado con el remanente de los patriarcas. ¿Sí? De la época antediluviana. Entonces, el Señor quiere que volvamos al principio. Mire que este remanente vuelve al principio de las cosas. Pero mire que este remanente vuelve ¿a qué? A un principio dentro del pueblo de Israel. ¿Qué es dentro del pueblo de Israel? Dentro del pueblo de Israel se le hacía mucho énfasis al santuario terrenal. Y el pueblo de Israel se le hizo, o se le hace hoy inclusive todavía énfasis a las fiestas. Mire que los obreros de la hora undécima le hacemos énfasis al santuario terrenal como sombra, le hacemos énfasis a las fiestas, pero hemos recibido una luz mayor porque nosotros vivimos hoy en día la realidad de las fiestas. Y eso fue dado al remanente ¿qué? Del pueblo de Israel, pero ahorita es nuestro. Que el séptimo remanente se le dio algo del uso con referencia de pronto al santuario, sí, pero se le olvidaron las fiestas. No practica las fiestas. Nosotros debemos vivir las fiestas en la realidad. Y eso lo estamos haciendo hoy nosotros. Estamos viviendo las fiestas en la realidad. No las celebramos en la parte de rito y ceremonia, pero la estamos viviendo en la realidad. Ahora, el hecho de que nosotros todos los días de 9 a 10 y de 3 a 4 presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, estamos viviendo la realidad de los sacrificios que se hacían en el santuario terrenal. Pero nosotros estamos viviendo que en la realidad, a esa hora estamos presentando nuestros cuerpos como un sacrificio que espero que cada uno de ustedes lo estén haciendo. Si no lo están haciendo, pues entonces no han recogido todavía la luz de los otros remanentes. Pero si ya lo están haciendo, significa que hemos recogido la luz de los otros remanentes y hemos avanzado, tenemos el conocimiento de esos otros remanentes y tenemos la luz nueva. ¿Sí ve? Eso es lo que se necesita en este momento. Por lo tanto, nosotros somos depositarios de la luz que se le ha dado a todos los remanentes. Podríamos decir, somos tan bienaventurados nosotros como obreros de la hora undécima,
octavo remanente del Nuevo Testamento o décimo remanente a través de la historia del pecado, somos bienaventurados porque nosotros hemos podido conectar la luz que Elohim le ha dado a todos los remanentes y ahorita la hacemos nuestra, mientras que los otros remanentes han cogido la luz de sus tiempos para sí, para ellos, y han hecho a un lado la luz de otros remanentes. No, tenemos que hacer la realidad. Me han dicho a mí en este momento, o cuando están en la iglesia adventista, me dicen, bueno, ¿usted al fin qué es? ¿Usted es adventista o es judío? No sé ustedes hoy en día, cuando ustedes empiezan a hablar de pronto del nombre de Yahshua, y cuando están en la iglesia adventista, ¿usted qué procura decir en la iglesia adventista? ¿Usted dice Yahshua o dice Cristo? Pues usted normalmente va a decir Cristo, porque si usted dice Yahshua en la iglesia adventista, ya empiezan a verlo mal. Y usted se puede sentir incómodo ahí y dice, no, yo tengo la intención de ganarme de pronto unas almas todavía aquí adventistas. Entonces usted se cuida de no utilizar el nombre de Yahshua, ni el de Elohim, ni el de Yahweh, ni el de Malquisedec. Usted se cuida de esas cosas. ¿Sí ve? O sea, usted tiene una luz nueva, pero la esconde. O sea, le pasa lo que dijo Yahshua. Usted tiene un candelero y lo pone debajo de la cama. No, yo tengo el candelero y lo pongo arriba independientemente de las críticas que vaya a recibir de quien sea. Pues en este momento las críticas que recibimos nosotros del remanente anterior. El remanente anterior es la Odisea. La Odisea no le gusta esto. A mí, por ejemplo, por las redes sociales muchos me dicen, no, dándose las de judío, ahora está judaizando de pronto a las personas. Cuando uno se necesita eso, sí, es verdad. No necesitamos judaizar, pero no podemos olvidar nosotros la luz que le fue dada al pueblo de Israel. Por lo tanto, es nuestra. Y yo hago realidad de pronto ahorita algo importante, los nombres del Eterno. Nosotros tenemos más luz que el pueblo de Israel. Tenemos más luz que los adventistas del centro de tenemos más luz que cualquiera de los otros remanentes. Ya somos bienaventurados. Somos bienaventurados nosotros en ese conocimiento que el Eterno nos ha dado, y ojalá que estas dos partes de estas dos iglesias que se le ha dicho, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estemos escuchando nosotros atentamente bien. En la primera iglesia, al que venza se le da a comer del árbol de la vida. En la segunda iglesia, el que venza no sufrirá daño en la segunda muerte. Y siempre es para los vencedores. Siempre es para los vencedores. Y siempre vamos a notar nosotros que a través de pronto de las 7 iglesias, porque en el versículo 17, en la iglesia de Pérgamo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere. O sea que siempre vamos a tener algo que se va a recalcar acá. Debemos ser unos buenos escuchadores, que escuchemos bien la palabra del Eterno, no interesa por qué medio o por qué vaso nos la traiga. Que aprendamos a escuchar bien, porque el Eterno o el Ruaj HaKohen nos está mandando luz a través de ese vaso, y porque a veces a nosotros no nos gusta ese vaso, entonces no escuchamos o no queremos escuchar bien. Entonces nos perdemos nosotros ese privilegio que el Ruaj HaKohen nos ha enviado a través de ese vaso insignificante para nosotros, pero que ahí estaba la luz. O sea, aprendamos a escuchar bien. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, para finalizar, la iglesia de Mirna entonces también fue reemplazada o cortada, puede que fuera reemplazada, ¿no? La iglesia de Esmirna fue cortada. ¿Y por qué fue cortada? Porque es que los pocos que se mantuvieron fieles casi no estaban dentro de la parte del liderazgo. ¿Sí ve? O sea que los líderes andaban torcidos, y por andar torcidos los líderes son cortados. O sea, estilo al final del pueblo de Israel. El pueblo de Israel
fue cortado en base al liderazgo. ¿Sí ve? El liderazgo al final no se mantuvo mal. Entonces por eso fue cortado. La iglesia de Esmirna, y podemos decir que, podemos clasificar la iglesia de Esmirna de la siguiente manera. Tenemos el liderazgo en la iglesia de Esmirna, pero el liderazgo en la iglesia de Esmirna está andando mal, está siendo muy liberal. Pero dentro de la iglesia de Esmirna hay un poco de pronto líderes menores, inferiores y miembros de iglesia que se mantienen fiel y soportan todo eso. O sea que la iglesia de Esmirna puede cumplir una parte parecida a la de la iglesia de la Odisea. En la iglesia de la Odisea tenemos un liderazgo muy bueno, pero liberal. ¿Sí ve? Entonces, como es liberal, entonces hay unos líderes dentro de la misma iglesia que se mantienen bien, pero no pueden cambiar el liderazgo mayor que tiene la iglesia. Y eso es lo que está en Ezequiel, que dice, aquellos que están clamando y gimiendo ahí dentro de la iglesia, claman y gimen por las abominaciones o los pecados que se hacen dentro de la iglesia, pero no pueden arreglar el problema porque ellos no tienen el control general del liderazgo. Y los que tienen el control general del liderazgo saben que la iglesia está andando mal, pero ellos ahí se quedan quietos, no funcionan ni nada. ¿Sí ve? Y eso es lo que vemos de pronto en la iglesia adventista del séptimo día hoy en día. El liderazgo de la iglesia es muy bueno, pero el liderazgo se volvió muy liberal. Se volvió muy liberal. Que hay unos líderes ahí, por ejemplo, como estilo de pronto el pastor Esteban Bor, es un buen líder, pero como él no tiene el liderazgo total de la iglesia, no puede hacer nada. O alguno de nosotros queremos hacer algunos cambios, pero no podemos hacer nada. Esas son las personas que de pronto clamamos y gemimos ahí dentro de esos remanentes en ese sentido, pero no hacemos nada. Acá en este momento, de pronto, como líder de los obreros de la hora undécima, en este momento, puedo decir en este momento que no hay un impedimento y que aquí de pronto con los obreros de la hora undécima tenemos un buen liderazgo, un muy buen liderazgo. Espero que con la ayuda del Señor me siga comportando cada día mejor. ¿Sí? No toleremos un poconón de cosas malas y permitamos que la adoración al Eterno sea cada día mejor. Entonces vamos a tener nosotros el apoyo de Yahshua, del Ruach HaKodesh. Pero si el liderazgo de pronto se nos va volviendo muy liberal en este momento, pues serio. Si de aquí a mañana de pronto le decimos a alguien, por favor, tenga el culto joven y nos van a traer jueguitos y que drama y todas las cosas, y nosotros toleramos eso, pues el liderazgo se empieza a corromper. No, debemos mantener, eso no lo podemos permitir acá. Sí, acá el culto de los jóvenes es un segundo culto en importancia. Es algo edificante. Acá nosotros no queremos esos dramas y esos jueguitos acá que nos sacan del estilo de la liturgia de adoración real. No, eso no podemos admitirlo eso acá en ese sentido. Que otros líderes lo aceptan, sí, lo aceptarán, pero acá, por ejemplo, mientras el Eterno me dé la oportunidad, no estoy en esa parte para hacerlo. Me comportaré de pronto como Juan. Si hay algunas cosas que necesitamos corregir, se hacen. Ahorita con la parte de la iglesia que terminemos y que va a ser la sede principal allá en ese sentido, pues va a estar enfocada al mundo entero para que la vean a través de todos los programas y artículos y sermones y estudios que vamos a realizar nosotros desde allá, para que el mundo vea una iglesia diferente, no que la vea con la misma liberalidad que están todas las iglesias. No, eso se tiene que acabar ahí, porque el mensaje del primer ángel nos insta a nosotros a la adoración, y no solamente palabras, sino en realidad. Necesitamos una adoración que se complazca a Yahshua en que nosotros se la tributemos a él, una adoración real, verdadera. O sea que restauremos nosotros la parte de la adoración que se ha venido perdiendo, y nosotros ahorita la hagamos realidad en esta última etapa del remanente. Bueno, muy bien, el tiempo se ha acabado. Muchas gracias a cada uno de ustedes por participar de la Escuela de Profecías. Esperamos con la ayuda del Eterno el domingo continuar nosotros con este
repaso sobre el libro de Apocalipsis. Voy a pedirles que vamos a colocarnos de rodillas y vamos a darle gracias al Eterno. Amoroso Abacador Yahweh, amoroso Elohim Melquisedec, muchas gracias por introducirnos en una fórmula de pronto tranquila, paciente, sin correr, revisando de pronto el libro de Apocalipsis, porque tú nos has dicho que al estudiar el libro de Apocalipsis obtenemos unas bendiciones especiales y nos hacemos merecedores a ellas y las reclamamos para nosotros. Gracias por abrir nuestro entendimiento, gracias porque esta luz fluya en cada uno de nosotros y aprendamos a ser unos buenos escuchadores, tener un buen oído, a apreciar los vasos que tú nos envías y la luz que podemos recibir a través de ellos. Que no hagamos acepción de personas, sino que nosotros podamos estar pendientes como esos centinelas, esos atalayas, a escuchar los mensajes que tú nos mandas a través de los diferentes vasos. Nos disponemos ahora a descansar y nos preparamos para que en el amanecer nosotros, de acuerdo a tu voluntad, nos levantemos para seguirnos deleitando en el Shabbat. Rogamos para que tu bendición repose en cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Buena, feliz noche para cada uno de mis hermanos. El Eterno me les bendiga. Shalom Ubrajot. Feliz noche, hermano. Paz y bendición. Feliz noche. Feliz Bendiciones, noche, hermanos. Dios les bendiga. Feliz Santo Sábado. Feliz noche, Dios les bendiga.